Este miércoles 30 de octubre hallan restos humanos en la unidad Morelos de Xochitepec. Asesinan a tiros a vecino de la Lázaro Cárdenas en Cuernavaca. Exigirán al fiscal del estado informe sobre feminicidios en Morelos. Entrará el Instituto de la Mujer a penal femenil de Michapa. Desatendió Cuauhtémoc Blanco recomendaciones sobre violaciones en penal de Atlacholoaya. Carmelo Enríquez se retira de la contienda por la dirigencia estatal de Morena. Proyecta el Congreso del Estado presupuesto económico de 680 millones de pesos para el 2025. Están bajo revisión los procesos de entrega-recepción del gobierno del estado, asegura Javier García. Dejó abandonadas el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 450 obras educativas. Instalan comité de transparencia en el Congreso del Estado. Esto y mucho más el día de hoy en Metrópoli Noticias. Las noticias en tiempo real. Infórmate. Metrópoli Noticias, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. A través de las redes sociales y en el 103.7 de la radio. Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Síguenos de lunes a viernes. Miércoles 30 de octubre del año 2024. Gracias por estar ya en contacto directo con todos nosotros. La más cordial bienvenida. Ombliguito de semana, hay bastante información, así es que lo invitamos a que se quede con nosotros durante los próximos minutos de información. Mi nombre es Ivonne López. Saludo, por supuesto, a Alberto Millán. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querida Ivonne López? Muy buenas tardes a ti y a todos los que en estos momentos empiezan a conectar ya con nosotros en nuestras plataformas digitales de Metrópoli Noticias, en YouTube, en TikTok, también en Facebook, en Instagram y Twitter. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Soy Alberto Millán y también saludamos a los que en estos momentos ya nos están escuchando a través de la radio en el 103.7 FM. Quédense aquí con nosotros estos 60 minutos de noticias, aquí ustedes van a estar bien enterados. Y vámonos directamente con todo lo que tenemos listo y preparado para todos ustedes. Pues el día de hoy sigue la violencia lamentablemente aquí en nuestro estado. Hoy por la mañana, vecinos de la unidad Morelos del municipio de Xochitepec, pues reportaron ahí el hallazgo de restos humanos que se localizaron en esta colonia, lo cual obviamente pues causó ahí el temor, el pánico entre los vecinos de esta colonia popular del municipio de Xochitepec, donde por cierto hay que decirlo, se han cometido una serie de delitos en esta colonia. Y bueno, el día de hoy se hallaron restos humanos. De inmediato elementos de la policía estatal dieron parte a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quienes arribaron hasta el lugar para obviamente acordonar el área e iniciar el levantamiento de estos restos humanos, que se advierte se trata de un masculino y que obviamente pues son hechos de violencia que se siguen registrando aquí en nuestra entidad. También estuvieron presentes ahí integrantes de la Guardia Nacional y bueno, ya iniciaron las investigaciones para saber qué es lo que sucedió con estos actos de pues prácticamente de terror los que estamos viviendo aquí en nuestra entidad, con estos hallazgos de restos humanos que fueron localizados ahí en la colonia Morelos, la unidad Morelos del municipio de Xochitepec, mi querida Eva. Así es, terrible también lo que sucedió aquí en la capital del estado de Morelos durante las primeras horas de este miércoles, y es que se registró un ataque armado, lo que por supuesto generó pánico, temor de los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, aquí en la ciudad capital. Fue atacada una pareja, desafortunadamente un
hombre pues perdió la vida en el instante. Se habla de que su acompañante, es decir, una mujer, pues se encuentra gravemente herida, fue trasladada por los cuerpos de emergencia al hospital más cercano y lo que entendemos es que se encuentra pues grave. Hasta el lugar naturalmente arribaron los cuerpos de emergencias, la policía Morelos y también por supuesto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Un ataque armado más a plena luz del día. Había personas ya transitando esta calle de esta localidad y bueno, desafortunadamente fueron testigos de estos hechos de violencia que, como bien señalas, Alberto, se continúan dando a diario aquí en el estado de Morelos. Y hoy apareció un narcomensaje o una manta. El día de ayer fue que se registró este hallazgo tenemos entendido que en la ciudad de Cuernavaca, aquí en una de las colonias populares, y bueno, pues parte pues también de la información que se está generando en torno a este clima de violencia, mi querida Ivonne, que obviamente pues sigue generando preocupación entre los pobladores del estado de Morelos. Pues ya llevamos 30 días del actual gobierno y no observamos, aunque hay disposición de las autoridades estatales, pero seguimos sin observar una estrategia clara de prevención del delito. A nivel nacional, el día de hoy se anunciaba una disminución de los niveles delictivos a nivel nacional, pero en el estado de Morelos no vemos reflejados esos índices que a nivel nacional se advierte están disminuyendo. El día de hoy en la mañanera con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar Harfuch, pues daba a conocer esta disminución de los índices delictivos, pero la verdad es que no lo observamos, no lo vemos reflejado aquí en el día a día en nuestro estado de Morelos, mi querida Ivonne. Así es, pues todavía la percepción creo que no ha cambiado, sigue el miedo, sigue el temor y sobre todo ante estas situaciones que se siguen presentando en lo largo y ancho del estado, ¿no? Siguen las extorsiones, siguen los levantones y pues los ataques armados, las ejecuciones a cualquier hora del día, como lo hemos apuntado, pues se siguen dando. Entonces podemos mencionar que la percepción todavía de paz y tranquilidad o en general de seguridad todavía no se siente y lo que esperamos pues es que pronto llegue esa paz, esa tranquilidad a nuestro querido estado de Morelos especialmente, pero también por supuesto a todo el país con esta estrategia que el día de hoy pues también fue tocada, detallada ahí en la mañanera del pueblo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, en más información, el día de ayer, les comentábamos sobre el número de feminicidios que se han cometido en lo que va del mes de octubre. Son 8 feminicidios los que hasta el momento se han registrado. Y obviamente esto es terrible porque se siguen violentando a las mujeres. Y el día de hoy, la diputada de Morena, Melissa Montes de Oca, advirtió que será necesario llamar al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, a que rinda un informe de lo que está sucediendo con las investigaciones que se desarrollan en torno a estos hechos violentos en los que las mujeres han sido víctimas de actos terribles. No solamente las asesinan, sino lo hacen con sañas sus agresores, y es necesario, pues, dice la diputada, que el fiscal ya empiece a rendir cuentas sobre estos hechos en donde las mujeres se ven totalmente desprotegidas y obviamente pues no hay resultados en las investigaciones, no hay detenciones de estos actos. Vamos a escuchar lo que advertía el día de hoy la diputada Melissa Montes de Oca. La fiscal también de feminicidios para que puedan atender el tema, pero antes de llegar al tema de feminicidios creo que tenemos que hacer una gran labor para las autoridades en la violencia que está antes de feminicidio. Es que hay una gran violencia en donde no están poniendo el foco las autoridades. El tema de la alerta de violencia, primero hay que ver qué están haciendo los alcaldes para combatir la violencia, para no llegar a la violencia. Gracias.
Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte la diputada Melisa Montes de Oca en torno pues a estos lamentables sucesos que han estado suscitándose aquí en el estado de Morelos con estos terribles asesinatos en contra de mujeres, pues los feminicidios, hay que decirlo con su total contundencia, los feminicidios que se han registrado aquí en nuestra entidad y pues los 8 feminicidios que se han cometido en este mes de octubre, en estos primeros 30 días del gobierno de Margarita González Arabia, hay que decirlo, no hay detenidos por parte de la Fiscalía General del Estado. Así es, pues bueno, terrible esto que tiene que ver con los feminicidios, pero también pues es lamentable lo que se ha presentado en los últimos años en el penal femenil, este penal federal que se ubica en Michapa, allá en Coatlán del Río, y en donde se han presentado varios casos de suicidios, que esto ha puesto en el foco, pues, qué está pasando al interior de los penales, en este caso el de las mujeres, pero también, bueno, en el de Atlacholoaya ya sabemos todo lo que acontece. En ese contexto, el día de hoy, la presidenta del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, Isela Chávez Cardoso, pues señaló que gracias a las gestiones que se han realizado a nivel federal, pues el instituto va a entrar a los penales federales, en este caso de Michapa, para llevar a cabo talleres de autoapoyo a las mujeres, en donde van a aprender una serie de oficios en los cuales ellas puedan pues apoyarse, puedan aprender a realizar nuevas actividades que las ayuden pues a salir adelante y posteriormente puedan también recibir talleres de salud mental, que es la meta. Pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que mencionaba esta mañana el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos sobre esta inserción que se va a hacer al penal de Michapa. Pues en el mes de noviembre, ya en la siguiente semana, de hecho nosotros ya tenemos interacción con las autoridades del penal. Ahorita solamente es la fecha exacta de cuando inician estos talleres, se los puedo compartir por medio de mi área de comunicación para darles la fecha exacta, pero es en noviembre. ¿Y la propuesta se extendería a otros pues penales también aquí en el estado de Morelos? Claro, de hecho hemos siempre pues tratado de hacer estos enlaces interinstitucionales y por supuesto que pues nuestros centros de la entidad federativa pues son muy importantes, ¿no? Entonces también estaremos buscando nuevamente a las autoridades competentes para poder estar haciendo actividades aquí en Morelos. ¿Se ha descuidado a las mujeres que están privadas de su libertad? Pues mira, considero que hay mucho que atender, hay mucho que hacer en las mismas. Nosotras, pues en lo que concierne a prevención, pues estaremos haciendo lo propio, ¿no? En cuanto a estos son 10 talleres de 8 horas y se estarán impartiendo en el mes de noviembre y parte de diciembre. En cuanto a las unidades que pues en este momento ya cuentan, las mujeres podrían solicitarlo en caso de que estén viviendo algún momento de violencia y no tengan cómo moverse a algún lugar seguro. Por supuesto que sí. De hecho, una de las vertientes que atiende el Instituto de la Mujer es que pues damos acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, que esto conlleva pues el traslado a las autoridades, a las instancias pertinentes, ¿no? En este caso sí es poner una denuncia, por supuesto que el acompañamiento se brinda a Fiscalía y precisamente pues este tipo de acciones son las que pretendemos blindar. Pues es importante que el Instituto Estatal de la Mujer entre, en este caso, al Ceferezo Femenil, que se ubica acá en el municipio de Miacatlán, del estado de Morelos, de Coatlán, con el objetivo, pues, de, por un lado, saber qué es lo que está sucediendo al interior de este penal. Y segundo, pues, obviamente, conocer los casos de las mujeres, porque también hay que decirlo, hay muchos casos. Estábamos en otra ocasión, en la semana pasada, estábamos viendo que casi el 40% de las internas de este Ceferezo no tienen ninguna sentencia todavía de sus casos, de los procesos que llevan. Y eso es gravísimo porque hemos comprobado que hay casos que ya llevan 5 o 6 años y todavía no están sentenciadas estas mujeres, lo cual
es una flagrante violación a sus derechos humanos. En consecuencia, es importante pues que el Instituto de la Mujer entre a estos centros de rehabilitación, y el objetivo, mi querida Ivonne, en un principio pues es obviamente capacitarlas en algunos de los oficios que ofrece el instituto, pero también empezar a conocer y a prevenir actos de violencia al interior de este propio penal. Así es, nada más comentar, justamente en esta misma semana fue el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez quien en el Congreso del Estado lanzaba un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que pudiera brindar información a los diputados de cuáles son las condiciones en las que se encuentran estas mujeres recluidas en el penal de Michapa, en torno pues a estos 16 suicidios que se han llevado a cabo en los últimos años, tan solo 4 en el 2024. Entonces, ante eso... Bueno, dicen que son suicidios, ¿no? ¿Quién Exacto, sabe? así los dan a conocer, ¿no? Como suicidios, pero pues hay que revisar cuáles son las condiciones en las que se encuentran las internas que las estarían llevando u orillando pues a suicidarse, ¿no? Así Entonces, ese exhorto lanzaba esta justa semana el diputado y bueno, están a la espera de que la Fiscalía pueda entregar esa información. Lo cierto es que los penales pues están en malas condiciones desde hace muchos años. Así es. Y en este contexto también comentarles que el día de hoy Nacheli Carranco, quien es también una de las funcionarias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en nuestra entidad, advirtió que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco pues prácticamente desacató o no atendió estas recomendaciones, varias recomendaciones que emitió en su momento la Comisión de Derechos Humanos para obviamente resolver una serie de deficiencias que se estaban cometiendo al interior del penal de Atlacholoaya y que obviamente pues atentaban contra los derechos de los internos. En este sentido, Nacheli Carranco advirtió que fue lamentable que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco pues prácticamente desatendiera estas recomendaciones que obviamente iban dirigidas, mi querida Ivonne, pues a darle respuesta a varias circunstancias que en el inicio de este gobierno empezaron a brotar y que incluso llevaron a un amotinamiento ahí del penal y que esto pues obviamente reventó, explotó por una serie de desatenciones que ahí se generaron y que el responsable directo pues fueron no solamente el gobernador Cuauhtémoc Blanco, sino que incluso también el propio secretario de gobierno, entonces Samuel Sotelo Salgado, quien es el jefe inmediato de, obviamente, pues, en ese caso, los directivos de el penal de Atlacholoaya. Así de grave el tema, ¿no? Y bueno, el día de hoy, Nacheli Carranco ahí dio una serie de entrevistas donde pues ella advierte que muchas de los actos que se generaron en el penal de Atlacholoaya al inicio de este gobierno pudieron haberse evitado si se hubieran atendido estas recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos y que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco totalmente desatendió en un acto de total omisión, mi querida Ivonne. Así es, hablaba por ejemplo de que hay celdas en el penal de Atlacholoaya en donde se encuentran 60 internos cuando debería de haber 5 o 6. Entonces sí son las condiciones pues muy precarias de todo esto que se lleva a cabo y que se ha destapado en estos últimos días, en estas últimas semanas, ahí en el penal de Atlacholoaya, el tema también de las malas condiciones en las que se encuentra justamente los familiares, esta corrupción que ha sido destapada. Y bueno, también el asunto aquí es que se hace el llamado a la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, para que a través de los nuevos directivos, de los nuevos encargados del penal, pues se puedan mejorar las condiciones. Ahora sí vamos a escuchar parte de lo que mencionaba Nacheli Carranco Lechuga, quien justamente es secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado.
tenemos que realizar diagnósticos estatales de reinserción social, en donde hacemos visitas constantes a estos centros de reinserción para identificar cuáles son las condiciones en las que viven las personas privadas de su libertad y cuáles son aquellas cosas en donde pueden mejorar para garantizar la vida digna y estancia segura de estas personas. Ya llevamos con el presidente durante todo su periodo, que ya son 5 años, emitiendo estos diagnósticos. Lamentablemente, durante los años pasados no fueron cumplidas las recomendaciones y las observaciones que hicimos. Ha habido casos fuertes en donde hemos tenido que emitir recomendaciones por riñas, motines, suicidios, personas que han incrementado la adicción a las drogas por falta de mecanismos o de protocolos o de procedimientos para evitar que vuelvan a caer en la comisión de delitos. Y esperamos que en el resultado que tengamos del diagnóstico estatal 2024, las recomendaciones que hacemos sean aplicadas por el nuevo gobierno, que eso es lo que hemos estado viendo con la gobernadora, quien ha dicho que se tiene que humanizar el tema de los centros de reinserción social. En este diagnóstico y las... Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte Nacheli Carranco. Ella es integrante y funcionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Morelos. Y bueno, entre otras cosas, también advirtió que obviamente se van a estar generando recomendaciones a las autoridades estatales, municipales, en torno pues a fortalecer la protección de las mujeres frente a estos actos de violencia que estamos viviendo en nuestra entidad, mi querida Ivonne. Así es, y dignificar sobre todo pues el tiempo de estadía de todas las personas privadas de la libertad en materia de derechos humanos se tiene que hacer así. Bueno, vámonos a más información, Alberto. El día de ayer pues varios universitarios de la UAM pues prácticamente se asombraron, hasta se asustaron porque había bastante presencia policíaca. Se habla de que anduvo rondando un helicóptero toda la zona norte de Cuernavaca y bueno, causó asombro para empezar. El día de hoy la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios pues bueno, ya explicó que fue pues parte de las acciones en materia de seguridad que se están llevando a cabo en la universidad por parte también de la coordinación que se ha establecido con el gobierno del estado. Parte de estas acciones también pues es mejorar el alumbrado público, entre otras acciones. Así es que no hay nada que temer, es lo que dice esta mañana la presidenta de la FEUN en torno pues a la seguridad en la que se está trabajando. Vamos a escucharla. Hemos tenido mucho mejor percepción por parte de los estudiantes también. Obviamente comenzó toda esta duda, ¿no?, por parte de ellos de por qué estaba rondando un helicóptero, por qué tenemos tantas patrullas en la Avenida Universidad, en Chamilpa, y es precisamente para que ellos puedan sentir más seguros en ese sentido. También se están afianzando los entes de seguridad dentro de la universidad, como son los Venados y la empresa de seguridad. ¿Y al interior de secuestros? Solamente tuvimos un reporte de un intento de secuestro iniciando este año, iniciando el 2024. No lo tenemos marcado como un alumno, al parecer era un familiar de un alumno en la salida que va hacia la autopista. Oye, Lina, y ahorita en este semestre, ¿qué les han reportado a ustedes? ¿Ha habido todavía robos al interior del campus Chamilpa o no se les ha reportado nada? Ya no, durante este semestre, que está próximo a terminar también, no tuvimos ningún reporte de incidencia delictiva dentro del campus. Obviamente sí esta percepción de inseguridad que hay en el contorno del campus universitario, pero precisamente para evitar toda esta situación, ya se están haciendo todos los esfuerzos junto con el gobierno. Pues ahí está, Alberto, las acciones se siguen realizando, ojalá y pues sean más y no solamente un día haya presencia policíaca, porque pues está en juego la seguridad de los propios universitarios y también de toda la base trabajadora de la máxima casa de estudios. Recientemente pues el secuestro y doble homicidio de los catedráticos, hablaba también la presidenta de la FEUM que a inicios de año se registró un secuestro o un intento de secuestro. Entonces hay inseguridad y lo que se tiene que hacer es prevenir el delito y al parecer, bueno, se están realizando parte de las acciones. Pues bueno, esperemos pues que también obviamente se resuelvan ahí las situaciones por las que atraviesa la máxima casa de estudios y se empieza a generar una nueva percepción en favor pues de la prevención del delito.
Vamos a ir con más información, vamos con temas inminentemente políticos, mi querida Ivonne, y quiero comentarles que la semana pasada aquí informábamos, más bien esta semana, informábamos sobre lo que está sucediendo al interior de Morena, donde hay dos aspirantes claros para dirigir este partido político tras la visible sustitución de Ulises Bravo como dirigente estatal de este partido político. Incluso la propia gobernadora Margarita González Saravia había advertido en su conferencia de prensa que ella no se metería en los asuntos internos de Morena, que ella respetaría la vida interna de este partido político, pero también le hacía prácticamente un llamado a Carmelo Enríquez, quien es su ex esposo, pues de que a ella no le gustaría que él fuera el presidente estatal de Morena. Así, con esas palabras, prácticamente lo dijo Margarita González Saravia, lo que se interpretó como que pues no estaba absolutamente a favor de esta aspiración de Carmelo Enríquez. Pues bueno, el día de hoy, el propio Carmelo Enríquez hace suponer que prácticamente se retira de la contienda interna para dirigir al Movimiento de Regeneración Nacional aquí en el estado de Morelos. Vamos a escuchar lo que advertía el día de hoy Carmelo Enríquez, después, por cierto, de las confrontaciones que se han venido generando al interior de este partido político. ¿Tu aspiración? Mi aspiración nunca ha cambiado, la de ser, trabajar por el partido, la realizar. Es lo que estamos haciendo, hemos recorrido más de 12 municipios creando los comités municipales. Si soy o no soy, eso no tiene importancia. ¿Carmelo Enríquez ha planteado ser el marido incómodo? O esposa incómoda. No, para nada. Hay mucho amor, mucho cariño. Amo a Margarita con toda mi alma. Y las líneas políticas a veces no coinciden, pero además no son tan importantes. Pues ahí tienen ustedes lo que declaró el día de hoy Carmelo Enríquez, quien sin decirlo, pues tácitamente advierte, me retiro de la contienda porque no quiero hacer enojar a la gobernadora, ¿no? Es lo que comentó Carmelo Enríquez. Y por supuesto agradecer a nuestro compañero Tony Díaz por las imágenes que tomamos, ¿no? De su cuenta de Facebook, y pues agradecerle de antemano a nuestro querido amigo Tony Díaz. Así es. Pero bueno, el tema pues es que Carmelo Enríquez se retira, mi querida Ivonne. Sí, digo, ya después de que la propia Margarita González Saravia el día lunes pues manifestara que no lo iba a apoyar porque no le parece que un familiar directo estuviera al frente de la dirigencia estatal de Morena, pues ya no le quedaba, ya no le quedaba mucho, ¿no? Y además, el asunto aquí es que al parecer Raúl Tadeo Nava, quien también pues levantó la mano en su momento y se perfila pues para ser no hay más, el próximo dirigente estatal de Morena, pues ha tenido las manifestaciones de respaldo, tanto de militantes, tanto de fundadores de Morena, personajes de izquierda de años, los consejeros, la mayoría, hoy escuchaba por la mañana, que ya ha tenido consensos con al menos 41 consejeros de un total de 50, ¿no? Consejeros estatales de Morena. 48 en realidad, porque 2 se fueron, ¿no? Ajá, así es, son aproximadamente. Entonces él mencionaba que ya tiene el apoyo, el respaldo de al menos 41 consejeros, que solamente está a la espera de que esos 41 pues manden la propuesta a la dirigencia nacional y pues le den el nombramiento como delegado en funciones de presidente estatal de Morena, en tanto pues no tendría la figura de presidente toda vez de que no es consejero, ¿no? Entonces, pues ya no hay como que, no tenía mucha oportunidad, la verdad, Carmelo, ¿no? Y por cierto, el Comité Ejecutivo Nacional hizo una enmienda a la convocatoria que lanzó la semana pasada. El día de hoy se da a conocer una nueva convocatoria donde se hacen algunas precisiones, pero la fecha para llevar a cabo el Consejo Estatal de Morena no cambia. Se va a realizar el próximo 16 de noviembre y de hecho hay hasta lugar ya citado en la propia convocatoria. Todo parece indicar que se va a realizar en un hotel que se ubica ahí en la avenida Domingo 10 de aquí de la ciudad de Cuernavaca, de acuerdo a esta convocatoria, en donde se precisa
que en el caso de las dos secretarías que están vacantes actualmente porque las dos titulares se fueron a competir político y electoralmente en otros partidos políticos, dejaron acéfalas estas dos espacios, pues tendrán que ser designadas y las designaciones tendrán que salir forzosamente de las y los integrantes del Consejo Estatal de Morena. Ahí no hay forma de que pueda ser un militante que no sea consejero. Tendrán que ser consejeras y consejeros los que ocupen estas carteras vacantes. Pero también se precisa que en el caso de que se pueda llevar a cabo una renovación de la dirigencia estatal, pues obviamente ahí sí podría ser cualquier militante con aspiraciones el que pueda ser el dirigente o la dirigente de este partido político aquí en Morelos. Y obviamente, pues le da facultades, mi querida Ivonne, el Comité Ejecutivo Nacional al Consejo Estatal de ser el órgano que tome la gran decisión de, uno, si se lleva a cabo un proceso electivo, y dos, que este proceso electivo pues sea por mayoría de votos. Así es, pues bueno, ya hay fecha, ¿no? No se cambió, el 16 de noviembre, posiblemente ya tendremos, o antes, se habla también que posiblemente antes pudiéramos estar conociendo ya al próximo dirigente estatal de Morena, de darse pues este cambio. Ya prácticamente Ulises también ya se despidió. Ya, Ulises ya no le queda otra Carmelo ya se hizo a un lado. Pues, Tadeo Nava, Tadeo Nava ahorita el que está va avanzando. El que está más fuerte, pero no descartamos, ¿no?, que en los próximos días, antes del 10 de noviembre, pudiera se puedan registrar otros aspirantes a dirigir el partido. Se pueda destapar a alguien más, ¿no? Sí, se hablaba de una mujer, ¿no? Que sería bueno también, pues, participara, ¿no? En este cambio. Pero bueno, todavía no se destapa. Vamos a ver en los próximos días. Vámonos a más información, Alberto Auditorio, y es que el gobierno del estado, el gobierno de Margarita González Arabia, continúa realizando pues este análisis de cada una de las dependencias del gobierno. Ha habido algunas irregularidades, sin embargo, pues nada oficial, porque todavía continúa pues el proceso de entrega-recepción. En ese sentido, mencionar que el jefe de la oficina de la gubernatura, Javier García, mejor conocido como El Gato, pues señaló que toda la administración está en revisión y como lo marca la ley, pues al cumplirse los 45 días de la entrega-recepción, se darán a conocer las observaciones correspondientes para dar claridad y certeza y también blindar a los funcionarios de este gobierno para que no caigan en omisión. Es decir, pues a finales del mes de noviembre, pues ya estaremos conociendo cuáles son esas observaciones, cuáles son esas irregularidades que este gobierno pues encontró de la administración de Cuauhtémoc Blanco, que seguramente son muchas, Alberto, porque ya han sido varias las áreas, las secretarías que han dicho, pues dejaron en un total desastre, en números rojos y hasta actos de corrupción que también ya se han sido señalados. Hay por lo menos seis áreas del gobierno y las vamos a enumerar. Primero, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ¿no?, donde desde el inicio se detectó obviamente que habían bodegas repletas de fertilizantes que no fueron entregados a los productores y bueno, se llevó a cabo una investigación por parte incluso de la Fiscalía Anticorrupción. Otro tema es el de Seagua, en donde su extitular, antes de irse, hizo una serie de gastos y dejó sin recursos públicos a la Comisión Estatal de Agua en Morelos, que encabeza en estos momentos Javier Bolaños Aguilar. Otra área donde hay conflicto y hay problema, pues es el fideicomiso del lago de Tequesquitengo, donde funcionarios públicos se hicieron de terrenos de manera, pues la verdad, arbitraria, porque compraron lotes a costos de verdad de ganga, absolutamente de ganga, y aquí se observa pues que hubo tráfico de influencias. Otra más es en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, donde por cierto, pues ahí ya se está llevando a cabo, tenemos entendido, una auditoría, porque hay que decirlo, este instituto opera con recursos federales que vienen directamente de la Secretaría de Educación. En fin, ¿se me escapa alguna otra, mi querida Ivo?
son son justamente todas. son esas las que pues han señalado pues irregularidades, ¿no? No hay que llamarle actos de corrupción porque hasta que no entreguen el informe formal, pero sí irregularidades que los nuevos titulares de dichas áreas pues han ya hecho público, ¿no? Que ya les llamaron la atención y que todavía no den Que no declaraciones empiecen- al vapor, ¿no? Que no den declaraciones, dice la gobernadora, hasta no tener las pruebas y obviamente las investigaciones necesarias para poder entonces ya iniciar con procesos de tipo administrativo, de tipo penal, lo que resulte de acuerdo a lo que se genere en estas evaluaciones que se están haciendo en los procesos de entrega-recepción de cada una de las áreas que componen e integran al Poder Ejecutivo Estatal. Yo sí creo que van a brotar ahí muchos actos de corrupción, porque el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, la verdad, fue un gobierno en donde hubo enriquecimiento ilícito. Y prueba de ello, pues es lo que observó en su momento la Auditoría Superior de la Federación, que observó un gasto no comprobable de más de 380 millones de pesos. Así es, que, que todavía está pendiente ahí de la aclaración, ¿no? así Que es. no lo han hecho. Pues bueno, vámonos con más información justamente de que tiene que ver con estos actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito. El día de hoy, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, justamente señalaba esa parte, Alberto, de la administración pasada de Cuauhtémoc Blanco, que los hizo a un lado. ¿Por qué? Porque se dedicó a enriquecer a las empresas de sus cuates, de sus compadres. En ese sentido, pues daba a conocer que son aproximadamente 250 obras. 400, ¿no? 450. 450, me quedé corta, entonces 450 obras en materia educativa, estamos hablando de obras de distintas instituciones educativas que o no se culminaron, se pagaron pero no se hicieron o están prácticamente abandonadas, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba en este sentido Armando Núñez Iragorri, quien es pues presidente de la CEMIC. La Cámara ni nos recibía, o sea, simplemente él pues estaba con sus empresas y con eso operaba. Entonces sí, fue lamentable esta situación. ¿Se beneficiaron entre ellos? Sí, claro. Sí, son que se empresas haga una auditoría a nivel. se está viendo, no le corresponde a la CEMIC hacerlo, sin embargo sí estamos solicitando que vean esto se lo pedimos incluso al secretario de Infraestructura. Él nos comentó que ya está tratando de ver, porque hay muchos contratos de escuelas que ni siquiera están cerrados. Estaba hablando él acerca de 450 escuelas que ni siquiera están terminadas y que falta cerrar el expediente o 1000 situaciones. Ya se pagaron, ¿no? Algunas sí, otras no, pero sí, está botado trabajo. O simplemente tuvieron problemas y ahí se quedó. ¿450 escuelas? Aproximadamente. Hasta ahorita, es lo que nos comentó. ¿Intervenidas y que dejaron ahí? ¿O? Sí, es lo que nos platicó el secretario de Infraestructura. Hasta la reunión que tuvimos hace 2 semanas, siguen revisando caso por caso. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte el presidente de la CEMIC aquí en el estado de Morelos, esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que obviamente pues también está pidiendo al gobierno de Margarita González Saravia pues tener participaciones en obras públicas, en las obras públicas que se vayan a desarrollar en este sexenio, y esto con la finalidad obviamente también de reactivar la economía de nuestro estado. Hay que apostarle pues a las empresas locales, pero que tengan un buen soporte, que también no se vaya a contratar a cualquier empresa y que después dejen tiradas las obras como ocurrió en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que bien tú lo dices, mi querida Ivonne. Pues estos contratos de obras públicas se los entregaron a sus cuates, eso hay que decirlo, la neta. La verdad, hay que decirlo con toda contundencia. Se beneficiaron a grupos de interés del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, eso es una realidad, y por ello ahora estamos pagando las consecuencias en muchas cosas de este pésimo gobierno que fue el de Cuauhtémoc Blanco. En fin. Así es. Y bueno, en ese sentido, el nuevo titular de la Comisión Estatal del Agua, Javier Bolaños Aguilar, pues se compromete prácticamente con las empresas locales para que pues en esta administración sí puedan trabajar de la mano, se quiten ya ese mal sabor de boca que dejó el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien pues prácticamente los anuló de la
obra pública, y pues a eso justamente se compromete. Vamos a escuchar parte de su mensaje. Agendas. Recordemos que para que podamos atender de mejor manera estos temas, tenemos que buscar la participación de todos, del municipio, del Estado, de la Federación, inclusive de los usuarios, y siempre con la mayor transparencia posible. No va a haber en ningún momento ni sobrecostos ni temas que generen la duda. Si los ayuntamientos, si los usuarios o si la propia Federación tienen propuestas presupuestales que garanticen calidad y mejores precios, nos vamos a ir con esas propuestas. ¿El presupuesto para el año próximo en qué términos viene? ¿Qué montos, qué prioridades? Nosotros estamos ya concluyendo los análisis que se nos solicitaron, se los vamos a entregar a la Secretaría de Hacienda y serán ellos quienes determinen cuál va a ser la propuesta que se presentará al Congreso del Estado. De nuestra parte, nosotros vamos a presentar cuáles serían los proyectos que consideramos prioritarios y los recursos que requerimos para poder empatarlos con los programas federales. ¿Sobre qué techo presupuestal están? No tengo ahorita la cifra precisa, pero esperamos que haya un incremento con respecto a lo que se presenta. ¿Lo prioritario entonces? Saneamiento, atención a comunidades marginadas e indígenas, y ampliar la cobertura de red de agua potable a aquellos lugares que no cuentan con las plantas población. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que da a conocer el día de hoy el titular de la Comisión Estatal del Agua, de Javier Bolaños Aguilar, quien pues ya lo había declarado anteriormente, también diciendo pues que no le dejaron recursos, que no puede hacer nada en lo que resta del año y que va a esperar a que en el 2025 pues haya suficiencia presupuestal en esta área importante para empezar a generar pues obras en materia de agua, tanto de agua potable como de agua de riego para el campo. Y bueno, así las cosas. Vamos con más información y miren, pues el día de hoy la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Yamín Solano, advirtió que ya fue instalado el Comité de Transparencia, que se va a encargar obviamente pues de los trabajos de revisión de los gastos que realice el Congreso del Estado, y también ahí habló sobre la importancia de que el Poder Legislativo se abra a la ciudadanía a través de foros públicos en temas relevantes que obviamente tenga que conocer las y los morelenses. Un Congreso abierto es lo que plantea Yasmín Solano. Puesto creo que pues tendremos que revisar, pues estamos revisando ya, no lo hemos dejado, estamos ya revisando los presupuestos, las partidas presupuestales, el tema presupuestal, y por supuesto yo creo que tendremos que ajustarnos a un tema de una austeridad o una racionalidad administrativa y financiera que nos permita hacer bien las cosas, dar resultados también, pero sin excedernos en los recursos, porque creo que, yo vuelvo a repetir, los recursos son de los morelenses. Tenemos que transparentar y tendremos que también pues generar condiciones para que pues no seamos una carga, que seamos proactivos y con los recursos necesarios. Creo que hay temas de cuentas también ahí, vamos a revisar esa parte también. Tenemos datos de INEGI. Yo creo que ya el día de mañana, el día lunes, porque tenemos una semana corta, aunque posiblemente vamos a sesionar el día de mañana, vamos a revisar también el tema, por ejemplo, para darles a conocer lo que realmente tenemos en INEGI, productividad y recursos, porque sí traemos ahí un parámetro, no solamente, yo la verdad creo que las investigaciones siempre van a ayudar, van a permitir tener herramientas y darle mayor claridad a las cosas, pero también es cierto que el INEGI tiene datos o cifras muy contundentes. Bueno, ahí la presidenta de la mesa directiva hablando también del paquete presupuestal del estado de Morelos, que ya, por cierto, estamos a días de que lo presente la gobernadora Margarita González Sarabia a través de la secretaria de Hacienda Mirna Zavala, este paquete económico que será la base para la distribución de los recursos públicos en el 2025. Y en este sentido, pues también comentó sobre la instalación del Comité de Transparencia que habrá de operar ahí en el Congreso del Estado, mi querida Ivonne, y que estará encargado pues de revisar que las cuentas públicas, las cuentas y los gastos del Congreso del Estado pues sean totalmente transparentes,
que no haya abusos, que no haya excesos por parte de las y los legisladores. Así es, pues mencionaban justamente en la instalación de este comité de transparencia, que va a ser uno de los pilares de esta legislatura, la rendición de cuentas, un congreso abierto donde la gente conozca en qué se está gastando los recursos, el presupuesto que maneja pues el Congreso del Estado. Y bueno, esto sería ideal que sucediera pues en todas las instituciones públicas, organismos autónomos del Estado de Morelos, porque pues es información pública justamente que cualquier persona debería tener acceso, y bueno, es a lo que se comprometieron el día de hoy en el Congreso del Estado, sobre todo en este momento que se está hablando ya de cuál va a ser el presupuesto para el Congreso del Estado, y también pues el proyecto que va a presentar la gobernadora Margarita González del paquete presupuestal para el próximo año, ¿no? Así es, y en este contexto, pues también el diputado coordinador del grupo parlamentario de Morena, Rafael Reyes, el día de hoy dio a conocer que ya se está trabajando en la solicitud presupuestal que habrán de presentar a la gobernadora Margarita González Sarabia para que lo contemple dentro del paquete presupuestal. Rafa Reyes está advirtiendo que se tiene previsto solicitar la misma cantidad que la autorizada para este año. Estamos hablando de 580 millones de pesos, de los cuales 100 millones estarían destinados para la entidad superior de auditoría y fiscalización, y 480 millones de pesos restantes para la operatividad del Poder Legislativo. Vamos a escuchar lo que advertía el día de hoy el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Rafael Reyes. Ir ya con las otras fuerzas, grupos políticos y las fracciones parlamentarias. Seguramente este tema habrá de darse durante la próxima semana. Y bueno, una vez que tengamos claridad sobre cuál será la solicitud que nosotros haremos, habrá de hacerse llegar para que esté incluida en el paquete económico que presentará la Secretaría de Finanzas, obviamente, y será la propuesta del Gobierno del Estado. ¿Será la misma propuesta del 2024? ¿Habrá incremento en lo que ustedes están proyectando o va a haber disminución? Mira, no quisiera adelantar vísperas. Considero que seguramente las fracciones y grupos parlamentarios establecerán como criterio que permanezca por lo menos lo que hay. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero sabremos de platicarlo, y por supuesto también ver la suficiencia presupuestal con la Secretaría de Finanzas. En ese sentido, Rafa, ¿cuáles son las necesidades del Poder Legislativo? Bueno, pues yo creo que sacar adelante los procesos, que tengamos el recurso para la operación del Poder Legislativo y poder avanzar, bueno, pues en esta dinámica de consensos permanentes. ¿Habrá austeridad también en el Poder Legislativo, como lo ha mencionado la gobernadora para el Poder Ejecutivo? ¿Están ustedes en la disposición? Sin lugar a dudas, si va a haber en un lugar, tendrá que haber en todas partes austeridad. Gracias. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que da a conocer Rafael Reyes, coordinador del grupo parlamentario de Morena, en torno pues al presupuesto que habrá de solicitar el Congreso del Estado al Poder Ejecutivo. Y bueno, pues el objetivo también, lo que comentaba ahí Rafa Reyes, es obviamente llevar también austeridad al Congreso del Estado, como lo está planteando Margarita González Sarabia en el caso del Poder Ejecutivo. Así es, pues no está contemplada ninguna ampliación, ¿no?, a la solicitud del ningún presupuesto. Aumento, ¿no? Ajá, ningún aumento, perdón. Pues sí, exactamente la misma cantidad o el mismo presupuesto que el año pasado. Pues bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas ahí en el Poder Legislativo. Y vámonos a más información en temas nacionales, lo que está pasando con los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto, porque, pues bueno, el día de hoy formalmente ya 8 ministras y ministros presentaron su renuncia. En este sentido, el día de hoy, el presidente del Senado de la República, me refiero a Gerardo Fernández Noroña, informó que la mesa directiva de la Cámara Alta recibió 8 renuncias de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acabamos de recibir hace unos minutos 8 renuncias de igual número de ministros y ministras de la Suprema Corte, a excepción de los ministros Alberto Pérez y de José Luis González Alcántara, mencionó el presidente del Senado. También referir que hasta el momento se han hecho públicas 3 renuncias de ministros, entre ellos
las de los ministros Ortiz Mena y Pardo Rebolledo. También esta mañana la ministra Margarita Ríos Fajar hizo pública su carta de renuncia a la Suprema Corte de Justicia y su declinación a la elección de juzgadores en el siguiente año. Quedan 5 cartas de renuncia que no han sido publicadas por los ministros renunciantes, entre ellas las de Juan Luis González Alcántara, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y también la de la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández. La renuncia de los 8 ministros de la Corte se hará efectiva, como ya lo habíamos mencionado, a partir del próximo año, en el mes de agosto, una vez que vayan a entrar pues las autoridades electas. Sí, porque además en los próximos días tenemos entendido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de sesionar para resolver si se declara parcialmente inconstitucional esta reforma al Poder Judicial o qué es lo que va a pasar en este tema. La próxima semana tenemos entendido, se tiene previsto llevar a cabo esta sesión. Pero sobre las renuncias de estos ministros vamos a escuchar a el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, al señor Noroña, quien pues efectivamente da a conocer estas renuncias masivas que se están dando ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí que no es tema, el tema en este momento es la elección de las personas juzgadoras y que en el proceso de la elección de las personas juzgadoras sigue avanzando lo establecido por la Constitución y tan sigue avanzando que tengo aquí 8 renuncias. Dicho de otra manera, 3 ministras han decidido hasta este momento, y también lo han hecho público, que sí van a ir al proceso electoral. Son Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Son las 3 que inclusive lo han hecho público, ¿no? Que ellas sí van a ir al proceso electoral. Los otros 8 personas integrantes de la Corte a las 11:05 de la mañana han llegado sus declinaciones y sus renuncias, a excepción, insisto, de justo Alcántara, González Alcántara y Carrancá, que no es explícito, yo entendería que está haciendo las dos cosas, pero que hace una reflexión. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que da a conocer Gerardo Fernández Noroña en torno pues a estas renuncias que ya han presentado ante el Senado de la República, pues varios ministros, se habla de 7, pero en realidad ya se está incrementando la lista. Tenemos entendido que a 9, porque también ya renunció ya presentó su renuncia la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también otra magistrada que, por cierto, fue impulsada por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, son ya varios las ministras y los ministros que han presentado su renuncia y, como bien señalas, la propia presidenta, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Y bueno, nada más también referir parte del mensaje que pues hacía público a través de sus redes sociales. Nada más me voy a permitir a compartírselo porque creo es relevante. Ella posteaba en sus redes sociales: esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre del 2030, sino con un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige. Pues bueno, es parte del mensaje breve que hacía público a través de su cuenta de X la ministra Norma Piña, luego de presentar pues su renuncia de manera formal. Ahí también estamos viendo el documento que hacía llegar a el Senado de la República, manifestando pues su derecho a renunciar pues al cargo, aunque, como lo hemos mencionado, pues entraría en vigor hasta el próximo año, agosto del 2025. Y con estas renuncias también establecen los ministros que están enviando sus cartas de renuncia al Senado de la República, pues que al mismo tiempo declinan en participar dentro del proceso de elección
de las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que pues renuncian y se retiran, prácticamente se retiran de la vida jurídica del país. Así las cosas, pues parte de lo que se está generando a nivel nacional con estas renuncias de los ministros. Van a dejar prácticamente acéfala la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos. Pero bueno, son las secuelas de esta reforma al Poder Judicial. Así es. Pues bueno, vámonos con más información. Vámonos con ¿Tenemos lo de España o qué es? ¿Con qué vamos a ir? También hay otra ministra, ¿no? Que está también renunciando ya al cargo. Una jueza federal que también, pues ya ha mencionado que pues estará presentando en unas horas ya su renuncia, pues antes de ser humillada con su despido por la reforma judicial. Bueno, ella está mencionando que antes de que sea humillada con entrar en vigor esta reforma, pues prefiere renunciar. Vamos a escuchar a esta jueza federal también que se manifiesta de la siguiente manera. El 29 de octubre de 2024 es un día histórico porque el Senado de la República, las autoridades del Instituto Nacional Electoral, la señora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, todo el aparato estatal han decidido violar las suspensiones de amparo. Tengo una suspensión dictada por una jueza federal que le ordenó a todas las autoridades paralizar este procedimiento de elección, lo cual desobedecieron. Eso es un delito federal. Hoy día las presiones al interior del Poder Judicial de la Federación son fuertísimas. El partido Morena nos quiere arrodillados para darnos la única posibilidad de seguir en la institución. Quieren abyección total, quieren la entrega absoluta de nuestra integridad y de nuestros principios. No lo van a lograr. Habemos juezas y jueces que jamás nos van a ver arrodillados. Si vienen por nuestra cabeza, la van a tener de pie. Me van a encontrar de pie, con la frente en alto y luchando con ustedes hombro a hombro, y con el orgullo bien puesto de que toda mi vida, hasta el último minuto, luché por defender los derechos de todas y todos. Aquí dejo mi declinación avisándoles que están violentando mi suspensión. Y aún así les dejo el último mensaje a los ministros y ministras de la Suprema Corte. En sus manos está parar esta locura. En sus manos está sostener la democracia de México. Todos estamos con la vista puesta en ustedes. Señores, gracias por toda esta lucha. Seguiré luchando en donde sea que me encuentren. Yo les dije a mi gente, no sé si sea más terrible como activista. México pierde una jueza federal, pero hoy gana una activista y no sé dónde más seré más terrible. Así que, ¡viva México, señores! ¡Viva! Pues bueno, ahí con toda la intensidad, esta jueza que dice se va del Poder Judicial Federal, pues ahí con una serie de acusaciones, ¿no? Y la confianza que no solamente ella tiene, sino muchos jueces y magistrados, incluso ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, que tienen la esperanza en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que realmente dejen los cargos, pues resuelvan sobre el tema de la constitucionalidad o no de esta reforma al Poder Judicial. Así las cosas. Así es, pues fuerte las declaraciones de esta jueza federal. También fuertes son las imágenes impactantes que están dando pues la vuelta al mundo, y me refiero a las inundaciones que se han registrado en las últimas horas en España, en esta región de Valencia, en donde en las últimas 48 horas, Alberto Auditorio, pues se ha registrado una intensa lluvia. Según los especialistas, pues esta lluvia que se registró en estas últimas horas equivale a lo que se pudo haber presentado en un año. Entonces son impresionantes estas imágenes. Se habla de al menos 70 muertos y el mismo número de desaparecidos.
En unas pocas horas, como le adelantaba, cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, lo que provocó grandes riadas que arrasaron localidades enteras, dejando atrapadas a miles de personas. Dada la dimensión de la tragedia, considerada una de las catástrofes naturales más graves en la historia reciente de España, se han declarado 3 días de luto en el país europeo. Las precipitaciones, que llegaron acompañadas de fuertes vientos y tornados, han sido provocadas por un fenómeno meteorológico conocido como depresión aislada en niveles altos, que ha afectado a una amplia zona del sur y el este del territorio español. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que este miércoles la emergencia continuaba, así es que todavía se encuentran en alerta. Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó su solidaridad con todos los afectados y dijo estar agradecida a todos los socorristas. El gobierno central informó que los trenes y vuelos se han visto gravemente afectados, con cancelaciones generalizadas, y además se han desplegado 1,000 efectivos para ayudar en las operaciones de rescate. Las lluvias también han dejado sin electricidad a unas 140,000 personas y han causado pues muchas carreteras quedaran sin comunicación. Pues bueno, parte de lo que sucede en España con pues este fenómeno natural que muchas veces hemos señalado, pues bueno, son impredecibles. Sin embargo, también trasciende que las autoridades avisaron a las comunidades de manera tardía, y bueno, lamentables estas imágenes que está usted viendo de lo que se sigue registrando pues allá en España. Es terrible lo que sucedió allá en este país europeo con estas intensas lluvias que han venido cayendo desde hace varios días y que ya han causado un verdadero caos. Hay problemas para el suministro de energía eléctrica y pues bueno, este país que ahorita está en desgracia requiere del apoyo pues de los países vecinos, y me refiero a los países de allá de Europa, que obviamente pues tendrán que solidarizarse con el pueblo español y generar ayuda humanitaria frente a estos lamentables sucesos que están viviendo allá las y los españoles. Pues esperemos que se empiece a generar ayuda humanitaria por parte de la comunidad europea, con la finalidad pues de que España se recupere lo más pronto posible. Lamentablemente hay 70 personas muertas. Así es. Y bueno, con esta información nos despedimos, no sin antes agradecerle a usted el nos haya acompañado durante estos minutos de transmisión, y por supuesto agradecerle a todo el equipo que hace posible la transmisión de este espacio. Gracias a Fer Pacheco y Claudia Aide Flores en la 103.7 de su FM. A usted que tenga un excelente miércoles, y por aquí lo vemos el día de mañana. Sus amigos Ivonne López y Alberto Millán se despiden de ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana jueves aquí en Metrópoli Noticias. Hasta pronto. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. Metrópoli Noticias. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli